Bien, jóvenes, ¿se ve mi pantalla? Computador, componentes internos, Sí el se ve, computador ingeniero. personal. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver los aspectos básicos de lo que es un computador y vamos a llegar hasta ahí el tema de instrucciones. Vamos a ver. Fíjense que es un computador. En realidad el computador eh, es un elemento electrónico, es una máquina electrónica, ¿no? Se entiende que maneja tecnología de punta y su función es procesar instrucciones, ¿no? Entonces, si tenemos enfoque a procesos, diremos, pues efectivamente aquí está el sistema de procesamiento, ¿qué es lo que procesa? Datos a la entrada, ¿cierto? Ingresan datos, se procesa y como resultado se obtiene información. O sea, vale decir datos ya procesados. ¿Y para qué sirve esa información? Es para tomar decisiones. En forma resumida, vemos que efectivamente tenemos el proceso, un ingreso de datos y la salida de información. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos que ver ahora es justamente el procesamiento, eh, de qué manera se da, ¿no? Cómo es que procesa, qué elementos utiliza, los datos, cómo se ingresan los datos y cómo se obtiene. Pero felizmente ya nosotros, esto no es ninguna novedad, ya el computador es nuestra herramienta. Entonces, ya nosotros lo conocemos. Ya más bien, nosotros bueno, lo que vamos a ver es más bien aspectos que es un poquito más ajeno a nosotros, como es la parte de los componentes internos. Algunos lo conocen, otros posiblemente no. Entonces, por ahí vamos. Si nosotros lo vemos ya como desde una visión externa, vamos a encontrarnos puede que pues, el computador efectivamente acá tenemos el case, entonces, donde están los elementos de procesamiento, aquí está el monitor como elemento de salida, y por ahí tenemos elementos, por ejemplo, el mouse o ratón que es de entrada, el teclado también es de entrada, unidad de CD-ROM, ¿no? Que eh, hasta hace poco tiempo lo teníamos, posiblemente hasta unos 5 años atrás hemos tenido los CD-ROM. Ahora, en cambio, nuestras máquinas ya no tienen lectores de CD, salvo que sea un poquito antigua, ¿cierto? Pero ya no lo tenemos. Es más, inclusive los unidades de memoria USB también están ya desapareciendo porque prácticamente su uso ya no tiene mayor, ya no es mayor sentido. ¿Por qué? Porque hoy en día almacenamos en la nube, así que en cualquier sitio que estemos, lo bajamos a la nube nuestra información y no es necesario hacer el transporte. Nuestra memoria USB era pues para transportar datos, ¿no es cierto?, de un lugar a otro y luego insertar a nuestro computador y utilizarlo, pero ahora ya no es necesario, ¿no? En Google tenemos, por ejemplo, Google Drive, que es un elemento de almacenamiento lógico, y nosotros tenemos convenio con Google, así es que tenemos mucho espacio de almacenamiento. Ustedes también.
Así que no necesitamos realmente el tener que transportar la información, ¿no? Más o menos yo desde el año 2017, sí, más o menos 2017, no, ya no uso tampoco la memoria USB, ¿no? Ya es un poquito, ya paso para a la historia, como se dice, ¿no? Así es. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una impresora láser, ese sí es un elemento de salida porque los láseres para obtener reportes en papel, ¿no? Cuando necesitamos algo impreso. También las organizaciones, como ustedes sabrán, también tiende a pues, utilizar cada vez menos papel, ¿no? El objetivo es tener cero papel. ¿Por qué? Para eh, esto está asociado con los árboles, ¿no? Para disminuir la tala de árboles, ¿no? Entonces, para mantener mejor nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, y aparte de que si tenemos todas las herramientas necesarias a nivel digital, entonces ya el tema del papel prácticamente ya es un tema adicional, ¿no? ¿Ok? Hoy en día los libros, todo es bastante digital y pues nuestro almacenamiento en la nube hace también que nuestro laptop en el futuro seguramente va a ser solamente un dispositivo para ingresar datos y obtener resultados, nada más. Ya el procesamiento, los grandes almacenes, nuestras aplicaciones, nuestros proyectos, toda una serie de elementos que utilizamos de cómputo van a estar en la nube. Y seguramente pues, vamos a tener que alquilar una nube, ¿no es cierto? Y hoy en día ya, como vamos a ver más adelante, también tenemos grandes empresas, ¿no? Como Microsoft, ¿cierto? Azure, o también como Amazon, ¿no? O también como Google, ¿no? Nos están ofreciendo pues, grandes cantidades de almacenamiento, mucha tecnología en la nube, para que nosotros, pues, al final, seamos usuarios en la nube. Entonces, pero como ustedes sabrán, la nube pues no existe por sí sola, tiene que tener elementos hardware. Entonces, esta gente simplemente lo que va a manejar pues son sistemas distribuidos, o sea, redes distribuidos a nivel mundial que al final pues a nosotros nos ofrecen servicios a nivel virtual, ¿no es cierto? Va a decir servicios a nivel lógico. Okay. Si nosotros quisiéramos ver la estructura del computador así como un modelo, si nos vemos aquí, ¿no? Obviamente acá nosotros vemos los componentes externos, ¿no? Ingreso de datos, procesamiento, la salida en el monitor o el impresora láser, decíamos, ¿no? O también si quiero salir a una red, puedo estar ahí conectándome mediante un modelo, ¿no? Pero en la parte interna, cuando vemos, vamos a tener que ver de que hay elementos de interacción bastante importantes. Ahí está el procesador, el elemento que procesa, ¿no? Pero el procesador, ¿de dónde obtiene la información? Obtiene la memoria. Todo lo que el procesador realiza está en la memoria, ¿no? En la memoria RAM que nosotros decimos, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Entonces, siempre necesitamos tener buena potencia en la memoria RAM. Hoy en día diríamos, ¿y cuál es la buena potencia? O sea, vale decir, el nivel de almacenamiento de la RAM, ¿cuánto debe ser? Entonces, posiblemente hace 2 años decíamos 4 gigas, ¿no? 4 gigas, ¿no? Ahora ya no es suficiente. Alguien dice, pues 8 gigas. Entonces, hoy en día ya decimos, para la capacidad de cómputo que requerimos, la memoria RAM debe estar pues, alrededor de los 8 gigas como mínimo. Recomendable 16. Y se puede tener más memoria, excelente, mejor, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, la RAM es un elemento muy importante en el rendimiento del computador. La unidad central de proceso, ¿quién lo ejecuta? Lo ejecuta el procesador, ¿no? Hoy en día, si hablamos de procesador, hablaremos pues de dos fabricantes muy importantes, como uno es Intel, ¿no? Intel que fabrica la línea del Core, ¿no es cierto? Los Core i5, Core i6, Core i7, hoy en día ya estamos por los Core i8, Core i9, ¿no es cierto? Así es. Entonces, por supuesto que comprar un Core i9 equivale pues a estar a la altura tecnológica, pero también los costos son bastante altos. Entonces, pero si quiero contar con un computador por lo menos 5 años y que no se me vuelva obsoleto, mínimamente debo obtener en la línea de los Intel, debo obtener pues un Core i7, ¿no? ¿Ok? Una octava generación, vale la pena, ¿no? Y por otro lado también tenemos a AMD, los Razer, también el Razer, estamos por el Razer 9, Razer 10, ¿no? Son bastante equivalentes, entonces hay gente que prefiere obviamente
los recursos que ofrece AMD y otros prefieren Intel. Entonces, ahí está el mercado bastante repartido, ¿no? ¿Cómo se comunica la memoria, el procesador, ¿no? Como decíamos, el procesador obtiene datos desde la memoria. Entonces, ¿cómo conecta a través del bus, ¿no? A través del bus. ¿Y cómo llegan los datos desde la memoria? Perdón, hasta la memoria. ¿Cómo llegan? Pues puede a través de las interfaces de entrada. A través de la entrada, vale decir a través del teclado, cuando estamos ingresando datos, o de repente cuando estamos leyendo a través de un escáner, o también podrían ingresar datos desde el disco duro, ¿no? Pero el disco duro no es considerado una interfaz ni de entrada ni de salida. Normalmente se considera como un elemento de almacenamiento pasivo, en el cual están los datos que almacenamos, ¿cierto? De todas formas. Ahí tenemos nuestros proyectos, tenemos los sistemas operativos almacenados, nuestras aplicaciones, todo lo que es importante para nuestros procesos y los recursos que necesitamos de modo de aplicaciones, ahí está en el disco duro. Por eso nosotros queremos pues, un buen disco duro. ¿Y qué significa hoy en día tener un buen disco duro? Hasta hace 2, 3, 5 años decíamos, no, suficiente con un disco duro típico, ¿no? ¿Qué es un disco duro típico? Un disco duro típico es un disco electromecánico. Esto significa que combina partes eléctricas, partes electrónicas y parte mecánica. ¿Y cuál es la parte mecánica? La parte mecánica es pues justamente el disco, el disco girando en un eje, ¿ok? En un eje. Entonces, todo esto son elementos mecánicos. Entonces, la parte eléctrica tenemos un motor que lo hace girar, ¿ok? Y la parte electrónica es el de control, es el que controla las revoluciones del motor, ¿no? En qué momento va a leer, en qué momento va a escribir, en qué momento va a seleccionar una determinada pista, ¿no? Tiene que seleccionar pistas, sectores, ¿ok? Entonces, esos son los componentes que tiene el disco, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, hoy en día resulta que estos discos, bueno, que sea electromecánico, por muchos años ha sido necesario y no había forma de superarlo. Entonces, teníamos que tener mayor velocidad de disco, mayor capacidad de disco. Hoy en día es típico tener un disco pues, de 1 tera, 2 teras. Eso es una buena capacidad de disco. Pero, sin embargo, ahorita ya prácticamente con la evolución de los discos, tenemos los discos sólidos. Entonces ya prácticamente los discos electromecánicos están pasando a la historia. ¿Okay? Entonces un sistema moderno consiste pues, en tener más bien discos sólidos. Estos dos discos sólidos efectivamente son relativamente costosos todavía, pero sin embargo han bajado considerablemente sus costos de tal manera que ya son asequibles para nosotros. Hasta un par de años atrás, los discos sólidos se utilizaban solamente en servidores por sus costos y bueno, obviamente por la capacidad que tenía y la velocidad, ¿no? Pero ahora ya se puso, ya es comercial, entonces está al alcance nuestro. Entonces vale la pena entonces comprar pues una laptop si ustedes consiguen, ¿no es cierto? Hay que comprar pues con disco sólido, que son de mayor acceso. Entonces hoy en día es muy importante la velocidad, entonces pues el disco sólido nos ofrece porque ya no tiene partes electromecánicas, un disco sólido es precisamente está basado pues, en los principios de la electrónica. ¿Okay? Entonces, todo es electrónico allí. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, ustedes dirán, pues, ¿por qué hay tantos buses? Tenemos el bus de direcciones, el bus de datos y el bus de control. ¿Qué significa esto? Resulta que los elementos eh, informáticos, siempre utilizan estos 3 buses. ¿Para qué? Resuelven las siguientes preguntas. Siempre en un dispositivo se graba, o sea, se escribe o se lee. Siempre pasa eso en un dispositivo. O se lee o se escribe. Entonces, ¿quién me va a decir si leo o escribo? El bus de control. El bus de control es el que va a decir si en ese dispositivo vamos a leer o si vamos a escribir. Por ejemplo, en la memoria. En la memoria, por ejemplo, primero dice, por ejemplo, voy a escribir. Ajá. Si va a escribir, tiene que ingresar datos. ¿Por dónde ingresan datos? Por este bus de datos. Por aquí. ¿Correcto? Por este bus de datos. Ya, dice. El bus de control dice, hay que escribir. Muy bien. Ingresa datos. Por aquí. ¿De dónde ingresa? Obviamente puede ingresar desde el disco duro o puede ingresar a través del teclado.
¿ok? Entonces ingresan datos y en la memoria. La siguiente pregunta es, oye, la memoria es amplia, ¿y dónde lo voy a poner? Ah, usted tiene una RAM. ¿Qué cosa es RAM? Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Por consiguiente, entonces, en forma aleatoria va a ubicar en cualquier parte de la memoria que es considerado como una serie de registros. Pero, perdón, ¿pero en qué parte? Ah, aquí tenemos el bus de direcciones. El bus de direcciones trae pues la cadena de direcciones justamente en la memoria desde 0 hasta la cantidad que sea, según el tamaño de la RAM, ¿no es cierto? Y el bus de dirección dice, por ejemplo, la dirección 600, allá. Entonces, la dirección 600, el registro que está, ahí se va a grabar, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo interactúan esos tres. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Escribir. Muy bien. Si va a escribir, los datos vienen desde afuera, ¿no es cierto? Y llegan a la memoria. ¿Ya está? ¿A qué parte? El que lo indica en qué parte va a estar, el bus de direcciones. ¿Correcto? Eso es para escribir. Y para leer, ¿cómo es? No, para leer, obviamente, la memoria ya tiene datos. ¿Qué pasó? Es que el procesador seguramente jaló instrucciones, procesó cosas, ¿no es cierto? Procesó instrucciones, luego los resultados ya lo puso en memoria. Esos resultados no se registran. Entonces, pues, ¿quién va a decir que hay que leer? El bus de control dice, lee. Ah, ya. Si voy a leer, quiere decir que tengo que retirar datos de la memoria, o sea, información de los datos que están grabados en memoria, lo que es de mi interés, los resultados que he obtenido después del procesamiento. ¿De qué parte leo? Ah, el bus de direcciones me dice, allá de la dirección 600, de ahí voy a leer, ¿correcto? Y ahora, ¿cómo lo llevo a los periféricos de salida, en este caso, que puede ser mi monitor o mi impresora? ¿Ok? Ah, bueno, lo llevas por el bus de datos. Ah, mire, qué interesante. Quiere decir que el bus de datos, cuando yo estaba escribiendo, ¿ok? Cuando estaba escribiendo, venía por aquí y llegaba a la memoria. Ahora cuando leo, también por el mismo bus va. ¿Qué, acaso los datos no se chocan? Entonces ahí pues, vamos a ver, ¿no? El bus de datos solamente está en la memoria siempre está en un modo, o está leyendo o está escribiendo. Hace una de las dos cosas. O sea, no está leyendo y escribiendo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces no hay posibilidad pues de que los datos puedan colisionar aquí. Entonces, por esa razón, el bus de datos es bidireccional. Ahí está la flechita al indica. Es bidireccional. ¿Ok? Muy bien, entonces fíjense que en este esquemita está todo lo que queremos saber del computador. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este esquema. ¿Algo no lo entienden? Pregunten, por favor. ¿Alguna duda? Y si no preguntan, sigo pasando. ¿Está claro, jóvenes? ¿No hay problema? Sí, profesor, Ok, claro. gracias, muy amable. Bien, hablamos de arquitecturas. Las arquitecturas son los que menos cambian, imagínense. Cuando hablamos de la arquitectura de von Neumann, alguien diría, pues, ¿de cuándo salió esta arquitectura que se mantiene hasta ahora? Esta arquitectura, fíjense, viene con los primeros computadores. Bueno, estamos hablando de los años 1935. Imagínense, 1935, 40. En esos años, ¿no? Se gesta la arquitectura von Neumann. ¿En qué consistía esa arquitectura von Neumann? Ahí está, miren, ven. A ver, necesito datos para ingresar. Ahí está, para ingresar. Ahí está. Necesito también periféricos para la salida. Ah, también tiene la salida. Ahí está. Muy bien. Si estoy ingresando datos, quiere decir que voy a procesar. Ah, muy bien. Entonces, ¿quién va a procesar? Ahí está la unidad aritmética y lógica. Aquí se procesa, ¿no? La unidad lógica y aritmética. Aquí se hace pues todo lo que tenemos, sumar, restar, hacer una serie de operaciones. ¿Ok? Pero ¿quién lo controla? ¿Quién lo controla? Aquí, pues. Esta es la unidad de control. ¿Ya? Esta es la unidad de control. Oiga, la unidad de control está aquí. Pero, de todas maneras, tengo que tener instrucciones para saber qué es lo que tiene que ejecutar. Está aquí, en la memoria. Pero las instrucciones son órdenes. Pero, pues, si me dice la instrucción es sumar, necesito datos. ¿Y dónde están los datos? También acá en la RAM. Vale decir que en esta RAM, ¿no? En nuestro computador, en nuestra laptop, en nuestra PC que tenemos, maneja la arquitectura von Neumann. Por eso es que cuando nos dicen entrada, ahí tenemos el mouse, ¿no? Ahí tenemos el teclado, escáner, una serie de cosas. Y la salida, tenemos el monitor, tenemos la impresora, el plotter, también, o una serie de elementos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y mi procesador dónde está? Este es el procesador.
La unidad aritmética lógica, la unidad el control de programa, todos ellos hacen el procesador aquí. ¿Ok? Aquí se hace el procesamiento. Oye, ¿pero qué procesa? Los programas, claro, programas que nosotros generamos. Y eso lo procesa. ¿Y dónde está eso? Aquí. Aquí en la RAM. Ah, pero esos programas también requieren datos. ¿Dónde está? También acá. Entonces, fíjense. Entrada, salida, procesamiento. Ahí está. Esa es la arquitectura von Neumann, que fue concebida por allá por los años 1935, como le digo, por von Neumann. Y hasta ahora se mantiene. Entonces, esta concepción sigue manteniéndose, como ustedes ven. ¿Y qué es lo que ha cambiado entonces desde esa época hasta ahora? Por supuesto de que cambia constantemente, es la tecnología. Entonces la tecnología, imagínense cuando yo estaba frente a un primer computador en el año 1982, por allá, ¿no es cierto? Y, pues cuando nos dijeron, oye, hay un disco duro está apareciendo un disco duro de 10 megas, qué bárbaro, qué terrible, qué cantidad de capacidad de almacenamiento, es muy fuerte. ¿Y por qué razón? Porque el centro de cómputo de la UNI, los mainframe que teníamos, el computador grande, ¿cuál era su capacidad de memoria, su capacidad de almacenamiento? Los discos grandes que teníamos ahí almacenaban pues 4 megas. Imagínense. Y teníamos 4 discos para llegar a almacenar 4 por 4, 16 megas. Megas, ¿eh? No eran gigas, ni teras, ni nada, eran megas simplemente. Y de pronto para una PC salió un disco duro de 10 megas, es para desmayarse. Qué bárbaro, ¿cómo es? Y ustedes dirían, pues, ¿qué? Hoy en día, ya no estamos en el año 82, 85, estamos en el 2021, así es que cuando ustedes se enteran que esos discos de esa época tenían 10 megas de capacidad, dicen, qué pequeñísimo, con 10 megas, mi archivo tiene 10 megas, efectivamente, así era. Imagínense. Profe, entonces, si el disco duro tenía 10 megas, ¿cómo estamos en la memoria? ¿Sabes cuánto era la capacidad de memoria? Era 640 kilobytes, ni siquiera un mega. 640 kilobytes. Profe, no me engañen, por supuesto que sí. En 640K que entra. Ahora, hoy en día no entra ni un mensaje. En estos 640K de esa época, de los años 82, 85, 88, ¿ok? En esos 640K, ahí entraba el sistema operativo. Estaban las aplicaciones. En ese tiempo manejábamos, a ver, el Word, sí, efectivamente el Word existía. Había otro competidor que era el WordPad, manejábamos eso. Después no era Excel, era en vez de Excel era otro, pero era una hoja de cálculo, ¿no? Antes de Excel. Ya me voy a acordar. Después, también antes de Access, base de datos, teníamos el DBase 3, ¿no? Y así, entonces imagínense, todas esas cosas manejábamos. Pero, profe, ¿cómo es que manejaban esas cosas si tenían tan poca capacidad de almacenamiento? Lo que sucedía, pues obviamente hacíamos, no, pues no manejábamos sistemas del peso que tienen hoy en día. Nuestro sistema operativo, pues, no era el DOS, imagínense. El DOS era un poco un sistema operativo en base a comandos. Tenemos que ingresar comandos para que la máquina pueda ejecutar algo. En cambio, ahora manejamos, pues, todo es en base a iconos. ¿Ok? Hago con mi mouse, tengo clic y ya está. Ya sale. ¿Por qué? Porque cada clic equivale a un programa que ya está desarrollado. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, esos son los que han cambiado desde esa época hasta ahora, todo lo que es tecnología. Pero la arquitectura sigue manteniéndose. Pero también tenemos la arquitectura Harvard. ¿Qué hace la arquitectura Harvard? Es bastante similar al de arriba, pero lo que hace es lo siguiente. La arquitectura Harvard dice, oye, ¿sabes qué? La RAM vamos a dividir en dos partes. ¿No? Una RAM 1 que es solo para programas, o sea, para todo lo que son instrucciones, programas de usuario, y el otro, pues la otra parte de la memoria, tiene sus ventajas, obviamente. Tiene sus ventajas. Esto, por ejemplo, ¿en qué utilizamos? Utilizamos bastante en PLCs, por ejemplo. ¿No? En todos los sistemas de PLC se utiliza bastante la arquitectura hardware de sistemas de control numérico, ese tipo de cosas. ¿No? Es interesante cuando manejamos el chip, no que los datos estén bien clasificados en una parte de la memoria y los programas, instrucciones, etcétera, que nosotros estamos desarrollando estén en otra parte de la memoria. ¿Sí? Es interesante y
hace que las cosas sean pues más fluidas. ¿Ok? Pero, sin embargo, nosotros en nuestras operaciones comerciales manejamos a la arquitectura de un, ¿no? ¿Ya? Bien. Al final, luego de esta revisión que hacemos, ¿qué cosa es el computador? El computador no es sino pues, un sistema que se compone de dos partes, el software y el hardware, ¿correcto? Cuando estábamos hablando del mouse, del teclado, del monitor, de eh, del disco duro, de la RAM, okay, del procesador, estamos hablando del hardware. Todo lo que podemos tocar, manipular. ¿Ok? Y cuando estoy hablando de software, es la parte blanda. Soft es blando. Toda la parte blanca, va a decir instrucciones, programas, ¿no? En base a ello, pues generamos una serie de aplicaciones. ¿Ok? Todo lo que es la parte blanda, ¿no? Lo que llamamos los sistemas blandos, corresponde pues justamente al software. Entonces, el computador, obviamente, uno sin el otro no pueden existir. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, la nube, todo está en base a software, ¿correcto? La nube se hace en base a software, pero tiene como soporte hardware. Obviamente que sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? ¿Preguntas? Muy bien. A la hora que No, estoy profesor. disponible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucho? No, no, profesor, no hay preguntas. Yeah. Ok, gracias, muy amable. Bien, entonces vamos a ir rápidamente a nuestro sistema de computador personal, ¿no? A ver de qué se trata, ¿no? Vamos a entender rápidamente. Como les digo, esto ya ustedes de una u otra forma estamos cada vez más ligados. Ustedes ya son generación, justamente son de la generación digital, entonces esto es más, ustedes lo entienden más fácil que otros, ¿no es cierto? Enseñarles a ustedes es mucho más fácil que enseñar, por ejemplo, a personas de 60 años, de 65 años que pues no son de esta generación, son generaciones anteriores. Entonces se les hace más difícil concebir unas cosas, a pesar de que son usuarios, pero se les hace un poquito más duro. En cambio, ustedes han nacido en este periodo, cuando ya existía la tecnología. Entonces, pues, los conceptos ustedes lo van a captar muy rápido. Bueno, cuando hablamos de case, estamos hablando de la parte externa, ¿sí? ¿Okay? De la caja, ese es el case. Cuando hablamos con todo el contenido interno, o sea, con todas las partes internas, vale decir las tarjetas, el mainboard, el disco duro, todo ya incluido, ya a todo ese sistema le podemos llamar CPU. ¿Okay? A todo ese hardware con todo el case y sus componentes internos, podemos llamar el case, pero perdón, el CPU. Sin embargo, también CPU le llaman al procesador, o sea, ese pequeño chip, ¿no? Que está colocado en el mainboard, que ahora vamos a ver, ¿ok? También se llama CPU. Entonces, hay que tener cuidado con ese término CPU. Entonces, cuando alguien dice, oye, pásame la CPU, ¿no? Se está refiriendo al case con todos sus componentes internos. Pero si no tiene componentes internos, está sin nada, entonces se llama case, que es la tapa, básicamente, ¿no? ¿Ok? O también, pues, si estamos a nivel de componentes, oye, pásame el CPU, puede referirse al pequeño chip. Seguramente lo necesita para instalarlo. ¿No? Bien, en este caso, entonces, ¿qué contiene el case? Cuando nosotros compramos un case, estamos hablando de un desktop aquí, ¿ok? Ya, pues con la laptop también podemos hacer paralelos. Si quieren alguna, digamos, algún paralelismo con la laptop, también me comentan, no hay ningún problema. O si no hacen algún paralelismo adecuado, también me indican, ¿no? Para decirlos cuáles son las equivalencias, ¿ok? Entonces, en este caso, el case contiene la fuente, la placa base, ¿no? La placa base, el mainboard que le llamamos nosotros, el procesador, las memorias, discos y tarjetas. Estos son los componentes internos. Estos son los elementos de procesamiento. Dice que, hablamos del factor de forma. ¿Cómo hablamos del factor de forma? Obviamente, cuando nosotros compramos, vamos a tener el case por un lado, vamos a tener por otro lado la fuente, eh, por otro lado también podemos tener el mainboard, ¿ok? Entonces hablamos del case, el mainboard, la fuente. Entonces, nosotros decimos, oye, de repente yo lo puedo comprar en diferentes lugares. ¿Y cómo sé que exactamente se va a ajustar al tamaño para poderle poner los tornillos?
¿no? Porque si no se ajustan al tamaño, posiblemente tengo los tornillos, pero los agujeros no coinciden. Entonces, ¿cómo los ajusto? Entonces, la forma de asegurarse para que estos elementos coincidan, sus agujeritos, y nosotros podemos poner los tornillos, es a través del factor de forma. ¿Ok? ¿No? Entonces, ese término, pues ténganlo siempre presente. El factor de forma es el que hace que los elementos sean compatibles al momento de ensamblar, ¿no? Debe permitir un buen flujo de aire, ¿eh? Para eso, justamente el case, ¿qué cosa tiene? Tiene pues, lo que, lo que se llama, ¿cómo le llaman esto? Para el flujo de aire, ¿cómo le llaman ustedes? La ventilación, ingeniero. Ah, claro, para la ventilación. Pero ¿cómo se llama el componente, el elemento? ¿Ventilador? Ah, Bueno, ventilador, otros ¿qué le llaman? Disipador. No, disipador no no, el es disipador es ventilador. para el procesador, si no me equivoco. Ajá, así es, disipador es para transferencia de calor, para eso. El ventilador sí es efectivamente para modificar la temperatura del aire, pero también se le conoce como cooler, ¿eh? En inglés, cuando Bueno, hay gente claro. que mucho utiliza el término el cooler, ustedes van a entender que es el ventilador, ¿no? Bueno, este case es disponible en diferentes tamaños. El case horizontal, tenemos las torres, ¿no? El compact tower, todo en uno. Este todo en uno aparentemente parecía que iba a ser todo un éxito, pero lamentablemente no. Poner todo en uno no es bonito, es como que tienes un monitor, pero sin embargo ahí está todo. Pero sin embargo, pues, ya la historia ha contado de que no fue muy buena idea hacer ello, hasta que al final el All-in-One todo en uno no prosperó mucho, ¿no? Hubo toda una generación en la que utilizamos All-in-One, pero pues no prosperó por el tema de ventilación justamente. Los componentes se recalientan rápido, se ponen obsoletos muy rápido, entonces no vale. Más bien, lo que sí han subsistido bastante son los towers, ¿no? Tenemos el mini tower, que prácticamente tuvimos toda la década de los 80 y 90, ya en los años 2000 ya los mini towers desaparecieron, ya teníamos los mid, las torres medianas y la torre grande era para servidores. ¿Quién me puede decir para qué servía el case horizontal? Por ejemplo, un ejemplo de case horizontal es este, miren, lo que antes les mostré. Ahí está. Este es un case horizontal, miren. Aquí está el case, está echado, ¿sí? Y encima le hemos puesto el monitor. Así eran los sistemas al comienzo, pero después, mucho tiempo después, cuando iban a Wilson, por ejemplo, encontraban sistemas así, ¿no? A pesar de que habían los otros de torre, pero sin embargo había gente que utilizaba de esa manera. La pregunta es ¿por qué? ¿Alguien me puede dar la razón? ¿Por qué preferían utilizar ello? Yo diría por el espacio, ingeniero. Así es, perfectamente, era por el espacio, así es. Porque un sistema torre, miren, observen acá una torre, ¿no? Ahí tengo por un lado, miren, esta torre, esta es una torre, por ejemplo, que ocupa su propio espacio. Por otro lado, tenemos espacio ocupado por el monitor, por otro lado, el teclado, o sea, aquí tenemos bastante espacio que se ocupa, ¿no? Pero comparen esto con esta de acá, miren, ¿eh? ¿No? Ahí está el teclado, ahí está la case horizontal y encima está el monitor, entonces tenemos pues un espacio bastante reducido y estamos aprovechando. ¿Y por qué hacen eso en Wilson, por ejemplo? ¿No? Se hace eso porque realmente el metro cuadrado es muy costoso. He visto que algunos pues, sin ningún problema alquilan pues el metro cuadrado a $150, $200, es terrible, ¿no? Es cierto que es tema de negocio, pero también hace que cada centímetro cuadrado cueste, entonces la gente trata de aprovechar al máximo, ¿ok? El espacio, ¿ok? Muy bien. Fuentes de alimentación. Como ustedes ven, la energía es fundamental, todo funciona con energía. En este caso, todos los sistemas digitales, los sistemas digitales se alimentan de energía de corriente continua. ¿Ya? Corriente continua. La contraparte es corriente alterna. Curiosamente, por supuesto que nuestros tomacorrientes, todo lo que tenemos en casa, en nuestras empresas, todo ello son corriente alterna. Pero sin embargo, decimos que el computador se alimenta con corriente continua, entonces diríamos pues que hay una transformación de corriente alterna en corriente continua. La respuesta es sí. ¿Y quién lo hace? Justamente el que hace esa transformación de corriente continua alterna es justamente pues la fuente de alimentación, esta fuente, esta que vemos. ¿Ya? Entonces entra corriente alterna y puede ser a 220 o a 110 voltios,
Antes tenía que tener un transformador. Esos inicios, todo era difícil, realmente. Todo era difícil. Hoy en día es tan fácil esto, ¿no? Porque tenemos un regulador de voltaje que acepta pues voltajes desde 90 hasta 240 voltios, así es que fácil, que sea 110, 220, igualito, los acepta, así que a nosotros ni nos interesa qué voltajes, en cambio antes, nosotros en la década de los 80, 90, tenemos que estar al tanto. Si un equipo de 110 le conectaba 220 voltios, ¿qué pasaba? A ver, ¿alguien me puede decir? Es un equipo que funciona Se, según placa 110 y yo por error lo conecto a 220, ¿qué pasaría? se quemarían los circuitos. Ah, se quemarían los circuitos. ¿Por qué razón? Porque estarían recibiendo prácticamente doble de corriente, ¿cierto? ¿Qué pasaría si es al revés? Es un equipo para 220, pero yo lo conecto al de 110. ¿Qué pasaría? No entendería. No lograría arrancar. Ujú. Claro, efectivamente, no. El equipo va a decir, ¿qué enano me está tocando? Ni lo siento, ¿no? Así es, no, ni se va a dar cuenta el sistema. Efectivamente. Va a tratar de arrancar, pero no, no va a poder. Muy bien, es correcto esos conceptos que ustedes tienen en mí. Muy bien. Entonces, no se olviden cuando hablamos de fuente de alimentación, por el tema de que tenemos que adaptarlo pues al case, hablamos del factor de forma. ¿Ok? Entonces, tenemos tecnologías. ¿Cuáles son esas tecnologías? Las primeras que aparecieron pues son los Advanced Technology, o sea, los AT. Después ya vieron los extendidos, o sea, los avanzados, ¿no? Extended, ¿no? O sea, vale decir superiores a los AT, entonces ya era la tecnología ATX, ¿no? Teníamos ATX de 12 voltios, ¿ok? También los EPS 212 voltios, que son específicamente para servidores, ¿ok? Después ya tenemos, ya en la salida tenemos, pueden observar acá, tenemos conductores de diferentes colores, ¿ok? Estos todos darán corriente continua. Tenemos el negro es sistema de referencia tierra, 0 voltios. El color rojo es de 5 voltios, es de 5 voltios, ¿ok? Entonces tenemos tensiones más o menos 5 voltios y tenemos tensiones más o menos 12 voltios. O sea, ustedes saben que eso es referencial, ¿no? Tenemos el nivel de referencia 0. Si sobre eso tengo polaridad positiva, tengo más 5 voltios. ¿Sí? Si tengo polaridad negativa, tendré menos 5 voltios. Simplemente es tema de polaridad. ¿Ok? Entonces, los voltajes pequeños, como son de 5 y 3.3 voltios, son pequeños, son para los circuitos digitales. ¿Ok? Y los que son de 12 voltios, ¿no? Los que son de 12 voltios, son justamente para los motores. Profe, ¿pero qué motores? A ver, pueden decirme qué motores hay, en qué componentes podemos encontrar motores. Como ayuda les digo, hay un motor en todo eje que gira. Donde hay giro, siempre hay un motor. Alguien los hace mover y ese es el motor. Por ejemplo, ¿en qué cosas encontramos motores? ¿A qué motores se refiere aquí? A ver, ayuden. Al ventilador de la placa y el ventilador de la tarjeta gráfica. Correcto, así es, los ventiladores, efectivamente, sí, se mueven con, efectivamente, muy bien. Esos son motores que mueven justamente los álabes, haciendo que se genere pues aire, simplemente aire de ventilación, ¿no? ¿Qué más? Nada más que los ventiladores o algunos otros dispositivos. Imaginen algunos dispositivos que tienen elementos rotativos. ¿Quiénes serían? A ver, El disco duro, por ejemplo. perfecto, el disco duro, por supuesto que tiene un motor interno. Inclusive tenemos los RPM, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los discos duros llegan hasta los 10.000 RPM, ¿no? 10.000 revoluciones por minuto. ¿Sí? Otro caso, otro caso. Los lectores de disco. Perfecto, efectivamente la lectora de disco, así es, la lectora de compact disc, efectivamente, también tiene gira, entonces también tiene motores, tiene motor justamente para el giro. Excelente, muy bien, muy bien. La placa principal. Entonces, ¿por qué le llamamos a la placa principal? Este es justamente nosotros hoy en día utilizamos bastante el término plataforma. ¿Por qué decimos plataforma? Porque ahí están todos los recursos para desarrollar un sistema. ¿Ok? Entonces, en este caso, la placa principal obviamente es el elemento fundamental, la placa,
al cual se van a conectar todos los componentes de procesamiento. ¿Ok? Entonces, ahí está. Fíjense, ahí tenemos, por ejemplo, aquí pueden observar, aquí está el procesador, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ok? Por aquí, ¿sí? Por aquí está el procesador, que horizontal, ahí está puesto. Inclusive ahí está con su ventilador, y por ahí justamente entre el cooler y el procesador, pues hay una especie de masilla, ¿no? Correcto, para justamente para la disipación correspondiente, ¿no? Por otro lado, también tenemos aquí, ¿qué será esto? A ver, imaginen. Mejor yo les voy preguntando. Sí, esa es la tarjeta de video. Esta tarjeta de video. Ah, perfecto, esta es la tarjeta de video. Fíjense que la tarjeta de video también tiene cooler, ¿no? Había en la época, más o menos, lo que yo más bien, como yo he envejecido con estos sistemas, tengo la suerte pues de que el sistema operativo 1.0 yo aprendí a manejarlo cuando recién apareció. Y bueno, de ahí hemos ido, los procesadores aparecieron cuando yo también empecé con la tecnología. Entonces, tengo la suerte de que con ellos pues, todos los procesadores han ido pasando y yo los he ido utilizando, los he ido conociendo, entonces han ido quedándose en el tiempo, obsoletos, obsoletos, obsoletos. Felizmente, gracias a Dios, yo soy el que todavía no me pongo obsoleto. ¿Por qué? Simplemente por una sola razón, porque todo el tiempo me actualizo. Esa es la razón por la que no me pongo obsoleto. A pesar de que todos los elementos con quienes hemos empezado, todos han desaparecido y son obsoletos, pero el ser humano no podemos, no debemos darnos el lujo de caer en la obsolescencia. ¿Ok? Entonces es un poquito, les comento esto un poco como un mensaje, ¿no? Para que ustedes sepan que siempre el ser humano vale mientras tiene conocimientos, tiene actualización, tiene sueños, y tiene mucha actitud hacia el futuro, ¿no? Entonces, ahí nuestra vida va a ser interesante hasta el último día en que estemos digamos, en esta plataforma de vida, ¿no? Hablando de plataformas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Una pregunta. ¿Por qué creen que esta placa base, es la placa madre también le llaman, o la placa principal, cómo hace para que todos estos componentes se interconecten y puedan entenderse y puedan conversar y transferir información entre ellos? ¿Cómo será? ¿Cómo lo hacen? Tendría que ser una plataforma inteligente, ¿verdad? ¿Sí o no? Dicen Sí. ustedes. Tiene que ser una plataforma inteligente, pero perfecto, y eso es cierto. Tiene que ser inteligente para hacer que todos estos componentes que están insertados a él puedan comunicarse. Y tiene que facilitar esa comunicación. Pero no basta decir pues que sea inteligente, pero ¿cómo lo hace? ¿Quién hará que esa placa sea inteligente? Algo debe El pasar para que CPU. esa placa... ¿Ah? CPU. El El CPU. No. El CPU se vuelve inteligente para nosotros. Pero ojo, que la CPU, que lo ven aquí, esta CPU conversa con esto. Esto de acá, aquí están insertadas las memorias. Cuando hablamos de la memoria DDR3, DDR4, están insertados acá y ellos conversan. ¿Ok? Por acá está, por ejemplo, los sockets de video, por ejemplo, aquí el procesador también conversa con el sistema de video. ¿Ok? Conversa con los periféricos que están insertados en estos puertos. Entonces, todos ellos conversan. Entonces, este es un elemento que obviamente procesa para nosotros. El procesador procesa para nosotros. Le ingresamos datos, él procesa, ¿ok? Y nos da los resultados que esperamos. Entonces, él trabaja para nosotros. Pero, sin embargo, estos elementos deben estar interconectados y conversar. ¿Están interconectados? Sí. ¿Conversan? También sí. ¿Quién lo genera eso? ¿Quién hace posible? La placa principal. Pero la placa principal, alguien debe volverlo inteligente a esa placa para que pueda manejar todo eso. ¿Quién es? ¿Quién crees? Ahí está un nombrecito. Hay un nombrecito que ustedes ven ahí. La No, BIOS. la BIOS es para el arranque. La BIOS es para el sistema de arranque. ¿Sabe quién es? Es este de acá, no se olviden. Este chipset. Este chipset inclusive se le llama pues el procesador, ¿no? De la placa base. ¿Ok? Es como una especie de procesador para la placa base, pero hace que todos estos dispositivos funcionen interconectados, ¿ok? Y puedan comunicarse. ¿Ok? El chipset. Este es un elemento muy importante en la placa base. Muy bien, acá tenemos los de expansión, ¿no? Aquí la BIOS,
la BIOS justamente, aquí está justamente la RAM, ¿no? La RAM, ahí está el UEFI. Hoy en día en BIOS también se le conoce como UEFI porque también tiene, antes era solamente ROM, o sea, era una memoria de solo lectura, hoy en día no, ya es una memoria también que se puede actualizar, ¿no? ¿Ok? Se le puede programar. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Componentes principales, vamos a hacer la lista aquí. Unidad central de procesamiento, es este acá, ojo, ahí está. ¿Okay? Esta es la unidad central de procesamiento. Ojo, el procesador está aquí, pero eh, tiene una base en el cual se inserta. Entonces, el mainboard lo que ofrece sí es justamente la base para que se inserte este procesador. Entonces yo puedo comprar el mainboard y luego insertar el procesador, pero tengo que saber que son compatibles si le acepta este procesador, ¿no? Después tenemos la unidad dice Random Access Memory, la RAM, ¿ok? Memoria de acceso aleatorio. Esos son pastillas, ¿no es cierto? Son chips. ¿A dónde se insertan? Aquí, este acá. Son la base para estas memorias, ¿ok? Aquí se insertan. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vinieron pues, los DDR1, los DDR2, después vinieron los DDR3. Seguro algunos deben tener en su computador el DDR3, ¿no? Pero los modernos, los últimos, ya tienen los DDR4. ¿Ok? Bien, entonces justamente ustedes como tarea para la siguiente clase, y vayan anotando eso, me van a proporcionar, ¿ok?, las especificaciones de su computador, ya sea laptop, ya sea lo que sea, ya pueden, los que tienen opción a ingresar y a revisar estos componentes en directo, no hay problema, pueden hacerlo, pero si no, también pueden hacerlo a través de herramientas, ¿no? Hay herramientas que nos dicen qué capacidad tiene, de qué elementos se trata, etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy bien. Por otro lado, también tenemos los slots de expansión. ¿Quiénes son los slots de expansión aquí? Este de acá. ¿Por qué se llama slot de expansión aquí? Puedo comprar una tarjeta. Por ejemplo, por decir, quiero controlar un motor de experimentación. ¿Ok? Esa es una situación muy especial. Pero yo quiero controlar a través de mi computador. Entonces, me tengo que enterar a ver de qué manera puedo controlar. Entonces me dicen, ¿sabe qué? Hay una tarjeta para controlar ese motor. Compro la tarjeta y lo voy a insertar en uno de estos slots. Inserto ahí, lo conecto al motor y a mi computador, entonces yo ya puedo controlar. Entonces, estos chips son de expansión. Puedo colocar tarjetas, obviamente, que son compatibles y que me permitan hacer tareas de repente poco usuales inclusive. ¿Okay? Bueno, las tarjetas típicas que conocemos y que podemos insertar acá, pues es la tarjeta de video, otra es la tarjeta de red, ¿ok? La tarjeta de red, otra es, por ejemplo, la tarjeta de sonido, aunque, valga la verdad, el sonido hoy en día, pues viene incorporado en la placa principal. Pero, sin embargo, si yo, por ejemplo, necesito, pues, sonido especial, por ejemplo, porque tengo un sistema estéreo, o porque quiero armar un cine en casa, o puedo, por ejemplo, quiero elementos especiales porque tengo una estación de radio para transmisión. Entonces, en esos casos, sí, ya tenemos que comprar tarjetas especiales y colocarlos ahí. Ya no es suficiente tener, pues, esos recursos a través de la placa. ¿Okay? Bien, después, por otro lado, también tenemos la BIOS, Basic Input Output System. ¿Ok? Estos son elementos de arranque. ¿Okay? Esto contiene los programas de arranque. ¿Por qué decimos programas de arranque? Porque estos son los que se ponen en acción, ¿no?, antes que el sistema operativo se haga cargo del computador. ¿Okay? Entonces, los programas que están en la BIOS se ponen en acción hasta que direccionen a la ubicación del sistema operativo, el cual se pone en actividad y desde ese momento ya el sistema operativo se va a hacer cargo del computador. ¿Okay? Va a administrar el computador. ¿Y por qué? Para facilitarnos a nosotros. Porque si el sistema operativo no administrara los recursos del computador, nosotros tendríamos que hacerlo. En sus primeros tiempos, en máquinas grandes, cuando un computador era del tamaño de una casa de 2 pisos, entonces ahí, por ejemplo, no había sistema operativo. Entonces, el mismo creador del computador tenía que ingresar a su parte interna y hacer las conexiones correspondientes para que pueda trabajar.
¿ok? Generaba instrucciones, ¿no es cierto?, con bits ceros y unos, ¿ok? Y eso, pues, era como un programa en hardware, como programar en hardware, así era, ¿ok? En esos tiempos, como empezamos, imagínense. Pero después, ya cuando el sistema operativo se hizo cargo del computador, ya facilitó la vida. Hoy en día, el sistema operativo es tan versátil que hasta un niño empieza a manejar el computador, ¿no? A él no le interesa si hay qué recursos hay, si hay memoria, si hay procesador, si hay sistema operativo, no le interesa, lo que le importa es que ingresa datos que él considera correcto y le permite jugar, o sea, le permite obtener resultados que él quiere. Entonces, es decir, que un niño de 5 años puede estar entretenido con su computador, ¿ok? Entonces, esas facilidades nos ofrece por los más recursos que tengamos, ¿no? Luego tenemos los conectores de la serie LATA, esto era eh, para para los discos duros, ¿no? Los discos duros, ojo, hoy en día cuando hablamos de discos duros, hablamos de los discos electromecánicos, ¿correcto? Y los otros discos, ¿no es cierto?, son los discos sólidos. Entonces, cuando hablamos de discos duros, simplemente ellos ya están saliendo, ya están en retirada prácticamente. Imagina, tantos años eh, acompañado desde los años 60, ¿no es cierto? Y el 2020 prácticamente ya le dijeron Requiem, ya tiene que irse en retirada. El 2020 será reconocido por eso, porque ya prácticamente ya se le dio pues que los discos duros prácticamente ya no se fabrican. Y los que se negocian simplemente son los que están en stock todavía en el mundo, ¿no? ¿Ok? Bien, después tenemos los conectores USB internos. Bueno, eso es para que permita conectar algún componente interno, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahí como ustedes pueden ver, ahí están los elementos más importantes. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Profesor, una Sí. pregunta. Bueno, había escuchado sobre el disco sólido y el disco mecánico y Ujú. bueno, me decían que cada uno de ellos tenía una ventaja. Por ejemplo, el mecánico me decían que la ventaja que tenía era que el almacenamiento y el disco sólido me decía que era más rápido en el proceso. ¿Eso es cierto o Es o el correcto. disco sólido es más? No, es correcto esa afirmación es correcta. Por ahora, por ahora, el disco sólido es, obviamente, como tiene elementos electrónicos, es mucho más rápido que el disco duro. El disco duro justamente por tener elementos mecánicos. Por esa razón es que tiene pues una lentitud razonable, ¿no es cierto? Porque el disco gira, tiene un cabezal, ese cabezal tiene que poder posicionarse en las pistas, sectores, luego producirse la lectura y escritura, o sea, tiene todo un proceso que hace bastante lento, ¿no? Ok, estamos hablando de relatividad, o sea, si decimos que el disco duro es lento, es con respecto al disco sólido, ¿correcto? Bien, entonces, en realidad los discos sólidos pueden tener tanta capacidad como queramos. Lo que sucede es que cuando estamos hablando en la parte comercial, y seguramente si alguien comentó era respecto, por ejemplo, a los discos de una laptop. En una laptop, obviamente, si quiero un disco sólido, no puedo ponerle tanta memoria porque me va a costar caro. Entonces, me van a decir efectivamente, bueno, ¿usted quiere rapidez? Sí, quiero rapidez en mis procesos, porque definitivamente eso es importante en nuestras vidas, un sistema rápido. Perfecto, entonces instale su disco sólido. Pero, ¿cómo se llama? Pero en la capacidad, estamos hablando de un disco sólido de 1 tera. Es razonable. Oye, pero si es de 5 teras, no, para una laptop pues, no va, todavía 5 teras le va a costar muy caro. Pero y entonces, ¿cómo hago mi almacenamiento? Pero ¿por qué se preocupa por los almacenamientos? Si ahora el almacenamiento, pues ahora, y todo lo que uno desea, pues está ahí en cualquier parte, ¿no? Así es que no hay ningún problema. Antes obligado almacenábamos todo en el disco duro, ahora no siempre, no siempre. Entonces, definitivamente, lo cierto es que el sólido para nuestra laptop hoy en día nos da más velocidad, pero si queremos alta capacidad, pues tendríamos que invertir bastante. Lo cual, pues, uno está pues acostumbrado a invertir en una, una laptop nueva, pues, 2.500 soles, 2.800 soles, pero porque por el disco sólido que me cobren 5.000 soles no me va a convencer en comprar. ¿Ok? Entonces el mercado sabe eso. Por eso es que todavía no nos ofrecen discos de alta capacidad en sólido, pero sí, pues
nos dan mayor velocidad. ¿Ok? Y por supuesto que el futuro es pues, disco sólido, ¿no? Ok. Profesor, una Sí. desventaja también que escuché del disco sólido era el de la duración del tiempo de vida que tiene este, que supuestamente solamente tenía cierta capacidad de hacer transacciones, ciertos terabytes nomás, y ahí acababa su tiempo de vida. Bueno, si hablamos de tiempo de vida, es para llorar. Sí, el tiempo de vida hoy en día es para llorar. Ejemplo, conozco camiones Ford que hoy en día están en funcionamiento. Camiones Ford están en funcionamiento, los ladrilleros, camiones Ford. ¿Cuándo fueron construidos? 1948, muéranse. 1948, 1954, son de esa época esos camiones. Y siguen funcionando hasta ahora. Imagínense. Y ahora, profe, y este auto último que me acabo de comprar, 5 años garantizados. 5 años, no más. A partir de los 5 años, empieza con los 50.000 problemas. O sea, es más difícil de controlar que una mujer mañosa. Así es que, pues, ni hablar, a partir de los 5 años tienes que venderlo tu carro, porque si no te ofrece más problemas que soluciones. Las laptops, definitivamente es así. Las laptops, ¿no? Yo tengo una laptop que me compré el año 2000, ¿cuándo fue este? El 2005. Hasta ahora me está durando, miren, 15 años. Es una HP, pero es una laptop fierro, pues. Pesa como 5 kilos, ¿sí? Pero es un fierrazo y me dura hasta ahora. Claro, sus componentes, es un Cordos Duo y cosas por el estilo. Para trabajos menores, ¿no? De primaria, secundaria, aguanta, no hay ningún problema, sigue trabajando. Pero así es. Pero con estas laptops, con una que compré, por ejemplo, una me compré el 2018, sería pues iluso de pensar que me va a durar hasta el año 2030, 2025, estos ya no me van a durar así. Ni hablar, van a empezar a fallar. ¿Por qué? Pues justamente el comercio está hecho para eso, ¿no? Para que los sistemas a partir de los 5 años empiecen a fallarte y hay que renovar y la gente debe reinvertir ya en estos sistemas. Así está el mundo, jóvenes. Así es que, pues, ni modo, tenemos que ir con ello. Hay que, si un sistema se me va a caer en 5 años, que se me caiga el disco duro, no hay ningún problema. Mi RAM también se vuelve obsoleta en 5 años, no hay problema. ¿Qué vamos? Así está medido, para eso se fabrica, ¿no? Hasta las pinturas, te venden la pintura y saben que dentro de 2 o 3 años vas a tener que regresar porque esa pintura ya va a empezar a perder su brillo, va a empezar a pelarse, va a empezar a quedar muy feo, entonces tienes que volver a comprar la pintura para pintar. Entonces, todas esas cosas se estudian muy bien. En cambio, antes no. Le preguntaba a su fabricante, oye, ¿esta pintura para cuándo es? Cuando tú quieras, pues hasta Claudio Reneves, ni les interesaba. Hoy en día, todo el mundo se preocupa por el tiempo. ¿Okay? Creo que hoy en día el tiempo de vida, que ha mejorado el tiempo de vida solamente los seres humanos, ¿no? El promedio de 70 subió a 75 años, ¿no? Eso sí es lo más plausible. Pero todo lo demás, en corto, el tiempo de vida cada vez mejor. Ok. Otra pregunta. De verdad que muy buenas reflexiones de parte de ustedes y de eso se trata. De eso se trata, que ustedes siempre comenten, traigan novedades y nosotros, inclusive, no me creo el dueño de la verdad, para mí puede ser una novedad y puedo decir, oye, excelente, eso no lo sabía, a ver, déjame investigar. O de repente alguien más dice, no, eso no es cierto y generamos pues conjeturas y ustedes saben pues de esas diferencias de opiniones sale la luz, podemos descubrir otras cosas, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a este punto? Sí, profesor. A ver, Bueno, esto en base a los puntos anteriores. Si bien la placa madre lleva una pila, bueno, justamente, ¿por qué lleva esa pila si es que ya tiene conectada una fuente de alimentación? ¿Cuál es la mm, función de la pila en este caso? muy bien. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. A ver, ¿algún compañero puede decirlo? A ver, ¿alguien puede aclarar ese punto? ¿Por el reloj interno, ingeniero? Por el reloj interno, muy bien, así es, por el reloj interno. O sea, normalmente el sistema de arranque debe estar controlado. Entonces, hay elementos que
que una vez que apago el computador, tienen que seguir en vivo, tienen que estar funcionando. Justamente uno de ellos es el reloj. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, queda claro de que esta pila del cual hablamos no es para el funcionamiento del computador. Simplemente es un aporte al sistema de arranque, ¿no es cierto? Y a los elementos básicos deben funcionar al momento que arranca el computador. ¿Ok? Para eso. O sea, en otras palabras, mi computador está apagado, hay cosas que tienen que funcionar ahí, ¿no? La pila es el que da la energía necesaria. Y una vez que prendemos el computador y empezamos a hacerlo funcionar, ahí sí, pues efectivamente el computador va a utilizar la energía de la fuente. No sé si con eso queda claro. Sí, está bien, profesor. Entonces, una consulta más. Entonces, quiere decir de Sí. que cuando una computadora se suspende, ¿estaría utilizando energía de la pila en este caso? No, 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 no. No. Cuando se suspende, no, no. La energía de la pila, no. Cuando se suspende, está utilizando la misma energía. Lo que pasa es que está utilizando en su mínima proporción. En su Ah, mínima ya. proporción. Por ejemplo, si cuando estamos manejándole la fuente está dando, por ejemplo, el 100%, cuando ya de acuerdo a lo que le hemos configurado, por ejemplo, pasa pues a un modo inactivo, entonces ahí está pues consumiendo el 5% mínimo. Entonces, todo está orientado ahí justamente el consumo de energía. ¿Mm? Ok. Otra Ya, pregunta, profe. jóvenes. Pregunten todo lo que hayan dudas. Estamos aquí para conjeturar, para respondernos. Profesor, sí, una Sí. pregunta. No me quedó claro bien si el BIOS y UEFI eran exactamente iguales o existe alguna diferencia. A ver, ¿alguien puede responder eso? ¿Alguien puede ayudar en eso? Bueno, lo que sucede es que el UEFI ya es un concepto moderno. La BIOS antes estrictamente era una ROM. Era una ROM. Entonces, ¿qué cosa es una ROM? Una ROM significa que contiene programas que el sistema lo tiene como procedimimiento de fabricación. Entonces, pues, eso no podías cambiarlo. ¿Cómo lo cambias algo que viene ya programado de fábrica? Es una ROM, solamente son programas para lectura nada más. Pero no te podían escribir, no podías escribir. En cambio ahora, en estos sistemas, puedes hacer actualización. ¿Ya? Puedes hacer actualización. Entonces, quiere decir entonces que no solamente pues es ROM, sino también ya tiene pues el elemento flash, ¿no? Entonces, a ese conjunto ya le conocemos nosotros como UEFI. O sea, vale decir que ya se le puede ingresar códigos, entonces ya este sistema es más avanzado, por supuesto. La ROM, entonces, antes el BIOS entendido como ROM, era pues simplemente, como le digo, programas ya que venía de fábrica. En cambio ahora no, ahora debemos actualizar nuestros sistemas. Bien. ¿Otra pregunta? Bien, seguimos. Bueno, entonces, aquí tenemos los factores de forma del mainboard, ¿no? Tenemos los ATX, el micro ATX, el mini, ¿no? Todos estos son elementos, fíjense, que tienen que ver con la forma, con los tamaños, ¿no? Miren, 12 pulgadas, 9.6 pulgadas, 6.7, entonces, fíjense de qué, y por qué son importantes los tamaños justamente para que haya estos tamaños, fundamentalmente son importantes porque entre estos elementos como el mainboard, el case y la fuente, ¿no es cierto? Los orificios tienen que coincidir para poderlos atornillar adecuadamente y se puede hacer un buen ensamblaje, ¿no? El CPU, bueno, el CPU es el procesador del cual hablamos, cerebro de la computadora, la mayoría del proceso está a cargo de ello. Y hablamos del sistema de refrigeración y hablamos de la memoria ROM y la RAM, ¿no? La RAM almacena los datos temporalmente. Ya hemos dicho de que justamente la RAM contiene todo lo que va a ejecutar el procesador. El procesador acude solamente a la RAM para obtener datos de instrucciones o datos y programas, ¿ok? Acuérdense siempre eso. A la RAM solo va a la memoria, ¿ok? Profe, ¿y el disco duro? El contenido del disco duro previamente tiene que pasar a la RAM. Solo así el procesador acude a la RAM y lee desde él.
¿ya? Entonces, cualquier cosa que quiero procesar el contenido del disco duro, previamente tiene que pasar a la RAM. ¿Ok? Ahora, alguien dirá, profe, pero me han dicho que la RAM es lenta y pesada para las velocidades que tiene el procesador y la cantidad de núcleos que tienen hoy en día. Ustedes saben que los núcleos son como un procesador adicional que tienen ahí, ¿no? Un procesador de 8 núcleos es como si tuviera 8 microprocesadores. Entonces, estos trabajan en paralelo. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo se abastecen estos de datos e instrucciones si la RAM es grande y pesada? Entonces ahí viene pues el tema de las memorias. La memoria caché L1, caché L2, caché L3. Esos son los 3 niveles. El caché L1 está en el mismo procesador, es el más pequeño, es el que está más pegado a las instrucciones. Después viene el caché L2, ¿no? El caché L2, que el caché L2 es para cada núcleo, y el caché L3 es la memoria general para todos los núcleos. Si el procesador, por ejemplo, tiene 8 núcleos, entonces ese caché L3 abastece a los 8 núcleos. ¿Se dan cuenta? El caché L2 y L1 sí es pues, parte de cada núcleo del procesador. De eso estamos hablando. ¿Okay? Entonces, por esa razón es que estos memorias caché son de menor capacidad, pero son muy veloces porque tienen que atender los requerimientos de los núcleos. Bien, tarjeta de adaptación y ranuras de expansión. Ya sabemos que las ranuras de expansión son estas de acá, los slots, ¿ok? Y las tarjetas, obviamente, son estas, ¿no? ¿Okay? Aquí, por ejemplo, como ustedes vieron, tarjeta de video, inclusive con su cooler, ¿no? Las tarjetas de adaptador se conectan en la placa principal a través de ranuras de expansión, que son estas de ¿okay? Dispositivo de almacenamiento, diseñado para almacenar temporalmente datos en los usuarios, ¿no? Y sistema operativo, puede ser interno o externo a la computadora. Estos son los dispositivos, estamos hablando de los discos, ¿no? Pueden ser sólidos, discos duros, etc. ¿Okay? Cuando dice pueden ser interno o externo, significa que el disco duro puede estar dentro del computador, ¿sí? O puedo tener un disco que lo puedo conectar, por ejemplo, en forma externa. Por ejemplo, los puertos USB me pueden permitir, por ejemplo, conectar un disco duro externo. ¿Okay? Eso se refiere. Puertos de video, conectar los sistemas de video, justamente se refiere a ello, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, podemos hacer visualizaciones como monitor y proyector. Entonces, siempre en la parte, tenemos en la parte de las interfaces, o sea, vale decir los conectores, ahí tenemos todas las salidas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de salida para conectar una serie de elementos, ¿no? Ahora, vamos a ver esos puertos. Los puertos generales proporcionan conectividad entre la placa madre y los diversos dispositivos externos. Normalmente estos puertos ya saben que casi todos se han convertido en puertos USB. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son estándares y pues, cualquier dispositivo puede conectar allí y funciona. Pues estos, por ejemplo, son elementos ya un poco antiguos, ¿no? Estos ya, cuando queremos, por ejemplo, estos puertos, utilizarlos porque por alguna razón tengo un monitor analógico o tengo un sistema de conexión que requiere puerto paralelo, entonces podemos utilizar estos adaptadores, ¿no? ¿Ok? De USB a puerto serial o al revés también de puerto serial a USB, ¿no? Dice los puertos de video y cables relacionados. Algunos estándares dispositivos controlan el tráfico de video entre la computadora y los dispositivos de video. Por ejemplo, los HDMI, ¿no? Los DisplayPort, ejemplo de puertos de video. ¿Okay? Los HDMI, ya saben, ustedes no deben perderle de vista cuando quieren interactuar por ejemplo, con un televisor, ¿no? ¿Okay? Hay cables HDMI también para ello. Otros puertos y cables relacionados, la placa base puede tener conectividad con dispositivos, bueno, el USB pues es un ejemplo común de, como les digo, ahí pueden conectar muchas cosas, ¿no? No hay ningún problema. Adaptadores y convertidores, ¿ya? Los adaptadores, como les digo, por ejemplo, tengo un puerto USB, pero quiero un puerto serial, o al revés, tengo un puerto serial y necesito un puerto USB, entonces podemos hacer estas adaptaciones. Y estos son los
encontramos, en el mercado encontramos una serie de adaptadores para todo tipo de interfaces un poco antiguos que podríamos necesitar por algún motivo. Selección de componente del computador. Selección de componentes. Entonces, en la selección de componentes, ¿cómo haríamos ahí? Entonces, para ir a comprar nuestro computador, nosotros tenemos que tener, primero, tenemos que saber qué necesitamos. O sea, tenemos que establecer nuestros requisitos. ¿Ok? Nuestros requisitos. ¿A qué me refiero? Los computadores son diferentes. Por ejemplo, si yo quiero un gamer, tengo que tener claramente el que necesito un gamer. Entonces, si yo necesito un gamer realmente, no puedo ir a comprar un computador, una laptop común. Tiene que ser un poco especial, un poco potente, tanto en nivel de procesamiento, capacidad de disco y la memoria RAM. Esos son los tres que tengo que cuidar. Y bueno, obviamente incluir la placa madre, ¿no? Esos cuatro elementos tienen que ser, pero así, bien sincronizados y del mismo nivel. No puede ser que tenga un gran disco duro, pero mi memoria RAM es de 8 gigas, entonces ya no, ya lo estoy bajando ahí, ¿correcto? Entonces, tiene que estar en el mismo nivel de tecnología, tanto el procesador, la memoria RAM, el disco duro y la placa base. ¿Ya? Eso definitivamente. ¿Ya? Entonces, podemos querer para diferentes cosas, ¿no? De repente queremos, por ejemplo, fundamentalmente para audio, ¿no? De repente queremos, por ejemplo, nuestro computador para armar un cine en casa. O sea, depende de qué cosas necesito para poder definir el computador. Eso tiene que, de ahí, de acuerdo a eso, va a venir la combinación de disco duro, de la memoria, ¿no es cierto? ¿No? El procesador. ¿Ya? Entonces, esos tres elementos fundamentalmente siempre están en juego. Obviamente alguien me diga, profe, ¿y por qué se está olvidando de la tarjeta de video? Por supuesto que la tarjeta de video es fundamental cuando estamos hablando del tema de los gamers, porque pues, ni modo. Por lo menos 2 computadores mis hijos lo han quemado aquí, ¿no? Sí, justamente por jugar, de tener sus juegos en red y me han sobrecargado mi tarjeta de video y al final han terminado quemando mi sistema, ¿no? Entonces, cuando uno está pensando en ese tipo de tareas arduas y fuertes, ¿no? Aparte del procesador, hay que preocuparse bastante por la tarjeta de video. Y en ese caso, ya el video que es de la tarjeta principal ya no alcanza. Entonces, hay que comprar una tarjeta de video bien potenciada, ¿cierto? Y potenciar una tarjeta de video significa, puedes comprar con una buena RAM de video. Tiene que tener una buena RAM de video. Hoy en día, pues no es raro que alguien me diga, profe, ¿sabe qué? Estoy comprando una RAM de video de mi tarjeta de 8 gigas. Imagínense, casi estoy equiparando con la RAM de mi computador. Pero es exclusivamente RAM de video, ¿no? Bien, entonces, hecho estos comentarios, vamos a mirar, ¿ok? Por ejemplo, dice, seleccione un miembro, CPU y gabinete y la memoria. Dice que relaciona las opciones de la CPU, la memoria, fíjense, está, CPU es procesador, memoria, mainboard. Bueno, un gabinete, el gabinete un poco, es básicamente para el tema de, en este caso, de ventilación, ¿correcto? La ventilación es muy importante porque si a un computador le va a dar duro y no está bien ventilado, definitivamente va a volverse primero lento y después va a caer rápidamente en obsolescencia. Bien, el mainboard debe admitir todas las aplicaciones requeridas del cliente y aún hacerlas encajar correctamente en el gabinete. El gabinete debe alojar obviamente al mainboard, claro, ahí va. La CPU debe ser compatible con la ranura, ¿no? Esto es sumamente básico, ¿no? Esto creo que ya lo hemos hablado definitivamente. Primero que tendría que hacer es comprar mi mainboard, ¿no? Compro mi mainboard y luego ya mi procesador tendrá que ser compatible con el mainboard. La RAM tendrá que ser compatible con el mainboard. Y todos los elementos tendrán que ser compatibles. Porque de lo contrario puedo correr riesgos, ¿no? ¿Qué tal? Una oportunidad me pasó, ¿no? De Estados Unidos un amigo me trae un procesador y me regala. Así es que, ni hablar, excelente, gracias, ya me compré un procesador, ese procesador costaba pues algo de $300, y era un procesador muy rankeado. Era tan rankeado que aquí no encontré el mío. Así es. Ni modo. ¿Y qué iba a hacer, pues? ¿No es cierto?
Así que no le podía poner tampoco pues, un mainboard que no le correspondía. Entonces, bueno, verbigracia, a mi amigo hubiera dicho, pues oye, si me hubieras traído el procesador más el mainboard, te lo hubiera agradecido, ¿no? Porque me quedé con el procesador en la mano y pues no podía hacer mayor cosa, imagínense. Entonces, cuando ustedes hacen sus adquisiciones, esa triada tiene que estar ya bien ajustada, si no, pues no tendrían alta compatibilidad, ¿no? Hablamos del mainboard, del procesador, de la RAM, ¿ok? ¿Sí? Y el disco también. Seleccione el gabinete y los ventiladores. Los gabinetes y los ventiladores. Bien. Dice que los gabinetes y los ventiladores se deben elegir para maximizar el flujo de aire interno. Sí, sí, pues definitivamente hay que tener cuidado. Hace unos 3, 4 años o 5 años esto era muy complejo. Demasiado. Todos los fabricantes de procesadores, de computadores estaban en jaque porque el calor intenso realmente era terrible. Pero hoy en día ya hay tranquilidad, ya los niveles de procesamiento ya son muy altos, pero digamos, sin tener que sacrificar mucho la velocidad. Por ejemplo, yo conozco programas de Intel hace 8 años. Intel tenía programas, ya, o sea, proyectos, ya prácticamente inclusive con financiamiento, para producir procesadores de 5, de 8 gigahertz, imagínense, o sea, de procesador de alta velocidad, altísima velocidad realmente. Pero sin embargo, esos proyectos hoy en día han sido abandonados totalmente, porque el tema de calor es terrible, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a producir procesadores si para el sistema de ventilación realmente me voy a hacer la vida imposible? Es terrible. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Intel, que toda la vida apostaba por la velocidad de sus procesadores, no sé, vale decir, me refiero a los gigahertz, entonces tuvo que apostar más que todo por la cantidad de núcleos, ¿no? Por la cantidad de núcleos y también por las memorias caché. Entonces, de esa manera, hoy en día se ha equilibrado todos digamos, los requerimientos de procesamiento, al menos por ahora, ¿ok? Porque siempre el software exige al hardware. Hoy en día tenemos software que dice, uy, este hardware todavía está lento. Es increíble eso. Hay software que ya están hechos y que el hardware que se ha alcanzado hasta ahora les parece lento. Entonces, por esa razón es que seguimos avanzando, pero siempre el software le lleva ventaja al hardware. Siempre es así. ¿Ok? Seleccionar la fuente de alimentación. Bueno, la fuente de alimentación debe seleccionar según la cantidad máxima de energía requerida por todos los componentes internos. Esto va a depender de qué cosas quieres conectar, ¿no? ¿Qué se quiere conectar? Al final, creo que nosotros no somos muy, digamos, complicados en esa parte, ¿no? Siempre tenemos para conectar los elementos básicos. Nosotros tenemos entradas básicas, salidas básicas. No estamos en sistemas de muy alto nivel como para preocuparnos por la energía de la fuente, ¿no? En todo caso, siempre pensar en una fuente entre 500K, ¿no? Entre 500 y 1 mega, que es válida. Para la selección de tarjeta de interfaz, lo mismo, ¿no? Asegúrese que el miembro tenga ranuras de expansión compatibles para admitir tarjetas de interfaz. El miembro también debe tener suficientes ranuras de expansión para alojar todas las tarjetas de interfaz requeridas. Claro, bueno, dependiendo de qué actividad le puedo dar a mi mainboard, como les decían antes, puedo querer controlar, por ejemplo, dispositivos inusuales, ¿okay? O puede requerir hacer actividades inusuales a través del computador, entonces tengo que comprar ciertas tarjetas especiales y insertarlos en esa ranura, y para ello debo tener suficiente cantidad de ranuras. Entonces, eso también tengo que fijarme al momento que estoy comprando, ¿no? Porque a veces hay mainboards que tienen simplemente 3 ranuras, 4 ranuras, no tienen más, pero si yo estoy pensando en un multiuso, definitivamente tengo que apostar por mainboards que tengan más ranuras. ¿Okay? Seleccionar discos duros. Bueno, ya saben ustedes, son 2 aspectos fundamentales, la velocidad y el espacio de procesamiento.
de almacenamiento. Eso es fundamental, ¿no? Así como muy bien sus reflexiones dijeron, ¿no? Por hoy en día, si hablamos de velocidad, nos vamos pues con el disco sólido. Y si hablamos de espacio, por supuesto, el espacio de almacenamiento más económico nos está saliendo pues, disco duro, ¿no? Entonces ahí tenemos que equilibrar el tema, ¿no? La tecnología subyacente del disco duro, ¿no? Eso afecta directamente a la velocidad, claro, por supuesto. Seleccionar un lector de medios. El lector de medios debe ser compatible con los medios del cliente. Bueno, los lectores ya prácticamente, ya, pues creo que los únicos lectores que quedamos somos nosotros. Ya los lectores se van cayendo porque cada vez más queremos dispositivos lentos, entonces los CD ya saben que eran inclusive mucho más lentos que los procesadores, ¿no? Ya más antes que los CD habían los disquetes que eran mucho más lentos todavía, entonces todo aquello que es lento, lamentablemente, pues en el tiempo se va volviendo obsoleto y ¿no? Elementos de almacenamiento externo, bueno, podemos seleccionar de acuerdo a nuestros requerimientos. ¿Okay? Eso sí, tenemos, ya saben, aquellos que quieren memorias USB, hoy en día tenemos de 32 GB, de 64 GB, que están a precio cómodo, no pueden subir mucho también porque ya no tienen mucha preferencia en el mercado. ¿Okay? Los dispositivos de entrada y salida también será de acuerdo a nuestros requerimientos, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, puedo querer para salida, por ejemplo, para cámara de video, o puedo querer ingresar escáneres, por supuesto. Entonces, elementos que no son muy usuales, pero sin embargo lo puedo requerir cuando estoy en determinados proyectos, ¿no? Hablamos de sistemas de cómputo especializados. Especializados. Entonces, en esta parte sí reflexionen bien, ¿eh? Lean y reflexionen, porque esta parte, todo lo que estamos hacia atrás, pueden encontrar información en cualquier sitio, pero estos sistemas especializados ya es información, esto ya es experiencia, un poco ya el know-how, esto es lo que ya les diferencia a ustedes de los demás, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hablamos de clientes pesados y ligeros. ¿Quiénes son los clientes pesados? Aquellos que le sacan el jugo a la máquina. Esos son los clientes pesados. No deben pensar que los clientes gordos, ¿no? ¿Ok? Entonces, y los ligeros, pues son gente que obviamente utiliza los recursos típicos, ¿no? Los estándares. Hay gente que dice, ¿sabe qué? Con tal que tengo mi buen sistema operativo y mi Office completo, y con eso me conformo, yo no quiero más, dice, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, señor, yo necesito herramientas para esto, necesito tres sistemas operativos porque voy a hacer mis redes virtuales. Uy, terrible, hay gente que te exige, pero tremenda. Uno de ellos es mi hijo, ¿no? Hasta que un momento mi laptop de 16 gigas, me dijo, papá, ¿podemos mejorar la memoria? 16 gigas está muy pequeño. Dijo, ya no me exageres. Entonces, tienes que reducir tus aplicaciones. Porque a veces carga de todo y cuando uno ve, pues efectivamente hay muchas aplicaciones que están ahí que ya no lo usan. Un poco, no, porque uno tiene posibilidades de incrementar, va a incrementar así, en forma desesperada, ¿no? Bien, entonces los clientes pesados tienen CPU más potentes, más memoria y su propio almacenamiento. Fíjense, siempre se da esta triada, jóvenes, ¿ok? CPU más potente, hablamos del procesador, más memoria, estamos hablando de la RAM, y su propio almacenamiento, estamos hablando de disco, ¿ok? Estamos hablando de disco. Entonces aquí pueden combinar ahí mainboards que aceptan disco duro y también aceptan disco sólido. Entonces pueden colocar un disco sólido, no sé, de 250 gigas, que no es mucho ni es poco, pero para el tema de arranque, para el tema del sistema operativo, entonces hace muy rápido las operaciones. En cambio, su disco duro, allá puede servir pues para almacenar pues una serie de aplicaciones que tienen ahí. Entonces, su disco sólido les facilita pues transferencia en tiempo real de forma muy rápida, ¿no? Pero para un almacenamiento pasivo, ¿por qué no? Disco duro, ¿no? No hay problema. Diseño para admitir aplicaciones CAD-CAM. Estos CAD-CAM son diseños asistidos por computador. Entonces, hay gente que hace diseños, definitivamente hacen diseños gráficos, entonces ahí se necesita suficiente memoria, ¿no? El disco debe ser rápido, CPUs, ¿no? Definitivamente todo lo que es diseño asistido por computador, vale decir, diseño, por ejemplo, hay temas de diseño gráfico, ¿no es cierto? Pueden utilizar una serie de aplicaciones bastante pesadas. El mismo AutoCAD, por ejemplo, ahí ustedes seguramente utilizan AutoCAD
¿no? O también el MATLAB. Hay una serie de diseños que realmente requieren mucha rapidez en nuestras tareas. Estaciones de trabajo de edición de audio y video. Hay gente que se dedica a esto, ¿no? Para edición de audio y video. Entonces ahí, ¿qué tenemos? ¿A dónde tenemos que enfatizarnos? ¿No? La edición de estación de trabajo incluye más RAM, por supuesto, discos rápidos, ni modo, CPU potente y fundamental, tarjetas de adaptadores especiales. Aquí la tarjeta de audio y video no puedo descuidar porque estamos hablando justamente de ediciones de trabajo en audio y video. Esos son los recursos más potentes que tengo. No puedo descuidar eso. En algunos otros casos podría ser, pero aquí, en esta tarea no. ¿Okay? Estaciones de trabajo de virtualización. Ya nosotros va a haber un momento en que ustedes van a armar sus sistemas virtuales, así que vayan preparándose para ello, ¿no? Así a la cuarta semana creo que estamos hablando de virtualización. Aquí las tareas pasan muy rápido. Las estaciones de trabajo están diseñadas para ejecutar con computadores virtuales. Entonces, para la virtualización, ¿qué necesitamos? Tenemos que tener recursos físicos razonables. ¿Por qué? Porque las capacidades de nuestro computador lo vamos a pasar para armar nuestro computador virtual. ¿Ok? Por ejemplo, un VMware, ¿no? VMware. Ahí, entonces, vamos a, por ejemplo, tengo mi CPU. Ya. Mi CPU es de 8 núcleos. Ya dos de mis núcleos o 4 de mis núcleos puedo pasarlo a mi computador virtual. Entonces ya estoy compartiendo la mitad. Mi disco duro, 1 tera, 500 se lo paso a mi disco virtual. Ya estoy compartiendo la mitad. La RAM tengo 16 gigas, le paso 8 gigas y estoy compartiendo la mitad. Entonces, tengo que tener un hardware fuerte para poder hacer asignaciones de recursos en la parte virtual. ¿Con quién puedo trabajar? ¿Cuáles son las ventajas? En la parte virtual puedo hacer de todo lo que yo quiera es virtual, pues entonces no me va a dañar a mis elementos físicos. ¿Ok? Computadores para videojuegos también, ¿no? Imagínense aquí necesitamos una CPU de gama alta, mucha RAM, ¿no es cierto? Discos rápidos. En realidad los videojuegos son los consumidores eternos, terribles, ¿no? Normalmente los chicos pues, pasan mucho tiempo en los videojuegos, ¿no? Y queman bastantes recursos. Computadores para teatro en casa, ¿no? Home theater, ¿no? Ahí, por ejemplo, estos computadores deben poder producir distintos formatos de medios, recibir en algunos casos señales de televisión, claro, como es teatro, ¿no? Requisitos como incluir CPU potente, RAM rápida, discos grandes, NIC rápido, ¿no? ¿Qué cosa es NIC? ¿Qué es NIC? ¿Quién sabe? ¿Qué es NIC? ¿Qué es NIC? Nick se Sí. refiere al apodo que se puede usar para algún tipo de videojuego o algo. No, el NIC es una tarjeta. Ah, no, no conozco. NIC es Network Interface Card, o sea, es una tarjeta. Sí, ustedes lo conocen, lo que pasa como NIC no lo conocen, es una tarjeta de red. Sí, la tarjeta de red sí lo conocen, ¿sí o no? Sí, sí, profesor. Ajá, claro, entonces, pero como iniciales en inglés se le conoce como una NIC. Entonces, la tarjeta de red debe ser rápida. ¿Pero qué significa que una tarjeta de red sea rápida? Normalmente yo puedo tener una tarjeta de 100 megabits por segundo, pero ya tener una NIC rápida significa pues, que puedo tener una tarjeta una tarjeta de gigabits. Ah, obviamente es más costoso. Y si tengo tarjetas 10 gigabits, es mucho más costoso. Por la misma tecnología y electrónica que utilizamos. Entonces, ahí estamos hablando de la tarjeta de video. ¿Qué más? También el televisor. El televisor también tiene que jugar un papel importante ahí. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos de conocimiento con respecto al hardware del computador. Ahora, ya en UniVirtual, a ustedes se lo he dejado un enlace para que vean el ensamblaje de un desktop. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es esa es un video de YouTube. ¿Ok? Pero lo que yo les voy a agradecer es que también consigan ese link, ¿no es cierto? Es de Cisco y hay por ahí, ¿no? Lo bajen
y ustedes mismos hagan la operación de ensamblaje. Lo que hace ahí el técnico para ensamblar, ustedes también simulen eso, hagan ustedes mismos eso. Pero para eso deben conseguir el link y trabajar, ¿correcto? Entonces esa es la tareita. Entonces ustedes tienen dos tareas en este momento para salvar toda esta situación. Número uno, ya van a definir seguramente algunos tienen un computador, un desktop, otros tendrán una laptop, ¿ok? Entonces, en todo caso, analicen el que tiene el de mayor generación, o sea, vale decir el último en tecnología, lo último en tecnología, ¿correcto? Entonces ustedes me van a describir el computador, ¿ok? Tal como en modo pro forma, vale decir que me van a decir ahí a la mainboard con sus especificaciones, el disco duro con sus especificaciones, la memoria con sus especificaciones, o sea, eso, pero profe, ¿cómo especifico? Fácil, entran a internet, entran a un fabricante, correcto, y ahí tienen ustedes formatos para llenar, ok, y ahí está con todos sus especificaciones. Entonces, en ese formato es lo que ustedes van a llenar, ¿no es cierto?, como las características de su equipo, ¿ya? Cada uno de ustedes tiene un equipo, personalicen eso, ¿ya? Entonces, en cualquier momento, ya ustedes conociendo eso pueden llenar cualquier formato de otro equipo, inclusive pueden llenar ese formato con un equipo que necesitan comprar, ¿no? Porque siempre hay que tener que estar pensando en actualizar algo, ¿ya? Esa es la tarea que tienen en forma individual, ¿ya, jóvenes? Entonces, son dos tareas que les estoy dejando. Por un lado, ver el video que les he indicado, luego bajarse ese video y ensamblar ustedes mismos, ¿ok? Ensamblar ustedes mismos. Y el otro es indicarme los componentes de su computador en modo pro forma, ¿ya? ¿Ok? De esa manera estamos logrando dos cosas, que ustedes saben qué componentes hay y a través de sus especificaciones ya saben qué especificaciones son importantes. Y si yo les digo, vamos a armar un computador, ustedes ya saben qué componentes tenemos que comprar y qué datos tenemos que dar, ¿ya? Eso es muy importante, dar los datos. Si yo digo, por ejemplo, ya quiero una memoria RAM, uy, ay, ay, el vendedor me puede vender lo que tiene, pues. Entonces, pero si yo le digo, ¿sabe qué, señor? Quiero una RAM DDR4, por ejemplo, marca Kingston, ¿ok? Y quiero el módulo de 16 gigas. O de repente quiero dos módulos de 8 gigas. Ah, perfecto. Entonces, ahí sí le estoy dando todos los datos necesarios para que me dé lo que yo quiero. ¿Está claro? Especificar significa dar los datos para que me vendan el dispositivo que yo exactamente necesito. ¿Ok? Ejemplo, un teclado. Un teclado digo, a ver, bueno, quiero un teclado. Listo. Cualquier teclado que tiene, el fabricante me lo va a dar. Pero otra cosa es que yo diga, oiga, ya quiero teclado con tecla en español. Ah, allá muy bien, señor. Sí, porque tengo también teclado en inglés, también teclado en portugués, también tengo teclado en chino. Entonces, de repente quiero teclado en portugués y si no lo digo, simplemente me va a dar un teclado en inglés, que es el estándar. Es importante. ¿Qué más datos puedo dar del teclado? Si solo doy eso, de repente me da un teclado estándar, pero yo necesito el teclado ergonómico, esos que se adaptan a la palma de la mano y todo eso, porque bueno, utilizo simplemente los dedos y escribo sin ver. Soy un gran mecanógrafo, entonces necesito un teclado ergonómico. Si no lo digo, me van a dar un teclado estándar. ¿Se dan cuenta? Y sigo. Pero no solo eso, pero también necesito un, un teclado no tanto estándar, sino necesito pues un teclado Windows. Tengo que decir lo que necesito un teclado Windows. Y si no, pues de repente no me dan un teclado Windows, de repente me dan un teclado Mac. ¿Ok? ¿Sí o no? Por otro lado, también de repente yo necesito un teclado, soy un tipo sofisticado, ¿no es cierto? Y necesito pues un teclado multimedia y no lo digo, simplemente me van a dar un teclado multimedia, pues, perdón, no me van a dar un teclado estándar y un teclado estándar normalmente no es multimedia, normalmente. Pero si yo deseo multimedia, tengo que decir un teclado multimedia. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que estar diciendo cada cosa de tal manera que al final, cuando me dan el dispositivo, me lo dan a mi medida. Pero si fallé algo, estoy frito. Uy, así no quería. A veces hasta en color, les comento.
En una oportunidad, mi hija me encarga un teclado. Me traes un teclado. Ah, ya, a ver, ¿cómo quieres esto? Listo, ya está. No le pregunté el color. Entonces, le digo, pues, a ver, ¿cómo era su color? Ya, bueno, me acordé de su computador, ya esto, ya, ni hablar. Sí, pues, deme el color, el típico. Ya, ni hablar, me dio pues un color crema, ya está. Cuando vengo, mi hija, no, pa, yo no quería ese color, o sea, ni se enteró si era multimedia, o sea, todos los dispositivos, todos los específicos, no le interesó, no, ese color yo no lo quiero. ¿Y por qué no me lo dijiste? Ay, tampoco me preguntaste. Ya, entonces respondo, ya, ¿se dan cuenta? Ese es el punto. Bien, entonces con eso lo que quiero decirles es que hay que tener cuidado, ¿ok? Bien, ahora vamos a entrar al tema de instrucciones, porque ya saben ustedes que el computador es inteligente, pero es inteligente para hacer lo que nosotros le indicamos. Es muy eficiente y hace las cosas mejor que nosotros, más rápido que nosotros, no comete errores y lo más importante es no cobra, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que el computador es una herramienta importante, pero sin embargo, nosotros tenemos que darle órdenes. Si no lo ordenamos, ¿qué va a hacer el computador? ¿No? Por más brillante que sea de última generación, si no le damos órdenes, el computador no ejecuta nada. ¿Y cómo se le ordena al computador? A través de instrucciones. Acá, esta parte de instrucción, ¿ya? A través de instrucciones. Entendiendo que la instrucción, pues, las instrucciones son un conjunto de secuencias binarias en que el computador va ejecutando. Bueno, pero yo lo programo en binario, como el computador sí lo maneja en binario, efectivamente el computador lee las instrucciones y lo trabaja en binario, ceros y unos. Pero, profe, eso yo no sé programar. Algunos dicen que se programa en lenguaje de máquina, pero yo no sé hacerlo. Está bien, pero no hay problema. Pero si eres buen programador en alto nivel, sí, profe, en alto nivel sí programo. Manejo mi Python, manejo mi C++, manejo mi .NET. Ah, ya, excelente. Por ahí entra ahí también Java. Ah, muy bien. Ah, excelente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que él está programando en alto nivel, tiene pues el programa fuente, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente va a convertirse previamente en ensamblador, ¿no es cierto? Un lenguaje ensamblador. ¿Quién lo convierte el lenguaje en alto nivel en ensamblador? ¿Quién lo convierte? ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo convierte? ¿Medida de control? No. Están programando, ¿correcto? Ustedes están programando, ingresan y saben programar en alto nivel. Ya supongamos que ustedes han utilizado por ejemplo, Java, ¿ok? Pero ese programa al final va a terminar ejecutando el computador, pero el computador lo hace en forma binaria, o sea, vale decir, va a ser en lenguaje de máquina. ¿Cómo es que ese lenguaje de alto nivel se convierte en lenguaje de máquina? Perdón, sí, pues, en el lenguaje de máquina. ¿Cómo se convierte? Supongo que por el ALU. No, claro, esos son los elementos que ya de ejecución, pero ¿El estamos hablando del compilador? programa. ¿Cómo? ¿Por el compilador? Exactamente, muy bien, a través del compilador. Pero, El compilador es el que hace que lo que el ser humano ha hecho arriba, su programa mediante un lenguaje de programación, ese lenguaje de programación para el computador no es amigable, ya por si acaso, para nada. También cuando ya pasa a través del compilador, ya es medio amigable, pero después cuando es filtrado a través del ensamblador, ahí recién tenemos, ¿no es cierto?, toda la secuencia que ustedes han escrito en ceros y unos. Entonces, eso sí es lenguaje de máquina, eso sí lo va a ejecutar a gran velocidad. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que saber que es así. Siempre tenemos que saber que estamos en ese plan. Profe, yo programo también a nivel de instrucciones. Qué bien, pues. Antes en arquitectura y computador aprendimos a programar en ensamblador, así es, bajo nivel. Pero hoy en día ya solamente quedan recuerdos y tenemos que ver solamente una pincelada de que esas cosas existen, ¿no? ¿Ok? Entonces, como ustedes ven aquí, como siempre, ¿no? Ahí está el procesador con sus recursos, ahí está la unidad de control, sus registros, la unidad aritmética y lógica, ¿no es cierto? Y siempre con sus buses de direcciones, bus de control y bus de datos, que ya hemos hablado. ¿Con quién se conecta? Con las unidades de entrada y salida y la unidad de memoria. ¿Ok? ¿Estamos?
En este módulo tenemos ya un previo, ahí está, la memoria, cómo es que se distribuyen las instrucciones y datos. Normalmente en la memoria, ya hemos dicho que según la arquitectura de von Neumann, okay, la memoria almacena tanto instrucciones como datos. Entonces, a través de las instrucciones, la memoria va a tener una porción grande de instrucciones y otra porción grande de datos. ¿Cómo se accede aquí? A través de direcciones. ¿Quién genera la dirección? Acá, en este registro, en esta PC, Program Counter, acá se generan las direcciones. Esta dirección lo pasa por aquí, ¿ya? Y este de acá apunta, por ejemplo, aquí. Entonces, esta dirección apunta acá, entonces se lee la instrucción de aquí. ¿Correcto? Lees la instrucción y luego lo traes acá, al registro de instrucciones. Este registro de instrucciones lo decodifica. ¿Qué significa decodificar? Que en ese momento el sistema sabe qué operación va a realizar en base a esta instrucción que acaba de leerlo aquí. ¿Ya? Entonces, va a ejecutar la instrucción. ¿Ok? Una vez que ejecuta la instrucción, ya obtiene un resultado, ese resultado ya lo puede grabar en la zona de datos, que si son datos numéricos, obviamente. ¿Ok? ¿Estamos? Y aquí tenemos diferentes módulos, ¿no? De unidades de control, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos también sus iniciales, ¿no? Por el program counter, acá se generan los programas para las instrucciones y datos, básicamente para las instrucciones. IR es el registro de instrucciones, memory register, este es direccionamiento. Este MAR sí contiene todas las direcciones para todos, ¿eh? MAR. Puede ser para instrucciones, para datos también. MBR, buffer, es el buffer de entrada-salida, ¿no? Ok, este es el buffer para datos. Ya, esto es para instrucciones, ojo. Este es para instrucciones, este es para datos. ¿Qué más? Los otros tenemos registros de entrada-salida, ¿no? Ok, ¿sí? Direcciones y buffer. Buffer son memoria intermedia. Entonces, ahí estamos. Unidad de procesamiento, todo lo que se necesita, registro de datos, registro de direcciones y registro de control. Y algunos ahí como que lo hemos visto en el anterior. Tenemos registro de datos del acumulador, ¿no? Registro de índice. Ahí está el program counter, el control del programa. Justamente genera las direcciones. Y bueno, en conclusión, ¿qué hace las instrucciones del procesador? Es una cadena binaria, o sea, son ceros y unos. Contiene la orden a ser ejecutado por el procesador. ¿Ok? Orden a ser ejecutada por el procesador. Nosotros tenemos que ordenar, si no, no hace nada. Se almacena en memoria para luego ejecutarse desde IR. IR es el registro de instrucciones. Eso, en su conjunto constituye el lenguaje de máquina. Cada instrucción es ejecutada en un ciclo denominado ciclo de instrucción. ¿Ok? Es ejecutado como una secuencia de microoperaciones temporizadas. O sea, vale decir, cada microoperación se ejecuta en un tiempo T0, el otro en tiempo T1, T2, T3, vale decir, en cada pulso de reloj, ¿no? Generalmente, dice, está representado por códigos en nuestro programa, ¿no? Esto para nosotros es un poquito referencia, ¿no? ¿Ok? Ahí está, este es el ciclo de instrucción, miren todo lo que hace aquí. Este es el ciclo de instrucción, miren, por ejemplo, acá está, ¿no? Aquí, por ejemplo, PC, cálculo de dirección de la instrucción, ¿no? Ahí está, calcula la dirección, aquí está PC, luego captación de la instrucción, aquí donde lo capta en IR, ¿cierto? Luego va a decodificar para ver de qué se trata, por eso dice decodificación de la operación, se ha movido un poquito aquí. ¿Ya? Decodificación, luego, una vez que decodifica, sabe que tiene que obtener operandos, ¿no? Ahí está. Entonces, por acá empieza a captar operandos, ¿ok? Entonces, aquí hay operandos, luego hace operaciones con dichos operandos, ¿ok? Y entonces acá puede haber operaciones en bucle, por ejemplo, si son, por ejemplo, de repente lee 10 datos, algunos leen 20 datos, entonces en esos casos tiene que leer varios operandos, ¿ok? Y todo ello fue en un bucle, ahí está, todo ese bucle nosotros lo manejamos en alto nivel, ya saben, pues a veces con un for, ¿no es cierto?, con un do while, etc. ¿Ok? Entonces, este es el bucle. Una vez que termine el bucle, ya viene por acá y nuevamente genera la dirección para otra instrucción y así continúa el ciclo. ¿Ya? Así funciona esta situación. ¿Ve? Ahí está la secuencia. ¿Ok? Muy bien. Esta ejecución de instrucciones
Lo vamos a dejar para la siguiente, pero con el encargo de que lo lean, ¿sí? Miren, dice formato de instrucciones, comprende un registro de 16 bits, 4 bits de código de operación y 12 bits para direcciones. Formato de datos 16 bits, código de operación es el 1 es el LDA, el 10 es el STA y el LDA, ¿qué cosa es? Esto significa cargar, ¿no? Hay que cargar de la memoria al acumulador, ese es el LDA. STA es al revés, ¿no? Hay que cargar desde el acumulador hacia la memoria. Y add es sumar, ¿no? Entonces, quiero que al menos lean este seguimiento, a ver en qué consistirá esto, ¿no? Genérense las dudas, a ver qué es lo que está pasando, traten de resolver esto, ¿ok? Ayudándose, pueden ayudarse posiblemente a ver con quién puede ayudarse. Creo que no hay mayor cosa que ayudarse, ¿ya? Entonces, esta, por ejemplo, del ICT, vamos a discutirlo en la siguiente clase, tiene que ver con el RISC-CISC, si algo pueden leer ustedes sería excelente, ¿ya? ¿Ok? Bueno, por ahora vamos a quedarnos ahí. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase, no se olviden, vamos a ver esto, pero no se olviden de la tarea, jóvenes, ¿ah? ¿Ya? Esas dos tareitas que les estoy dejando para cubrir lo que es lo del computador. ¿Ok? Por un lado, lo que es en modo pro forma, las características de su computador. ¿Ok? Y el otro es el otro era Revisión del proceso de Simulación de la ensamblaje, computadora. profesor. ajá, exacto, revisar el video y tratar de reproducir ese video ustedes mismos haciéndolo, ¿correcto? El links para descargar esa aplicación y hacerlo, ¿ok? Esas son las dos cosas. Este de acá es deseable, no les voy a obligar, obviamente no les voy a decir que lo traigan resuelto esto, pero sin embargo, aquí resolviendo esto, ustedes se van a dar cuenta cómo es que un procesador jala instrucciones desde la memoria y empieza a ejecutar y cómo graba los resultados. Este cuadrito es bien interesante. Por esa razón me va a interesar que ustedes lo lean completo y traten de entenderlo. Pero si no lo entienden, yo les voy a hacer entender. Todos entienden, así que no se preocupen por eso. ¿Ok? Listo, chicos. Quedamos así entonces. Ahora voy a colgar los recursos, pero antes que nada, déjenme pasar lista porque todavía tenemos un par de minutos. Bien, por si acaso estamos tratando las partes nucleares, las partes más importantes. Eso siempre va a suceder. Pero yo necesito que cojan el hilo, no lo pierdan, no lo suelten, no lo suelten. ¿Ok? Por favor, eso sí. Imagínense que la otra semana ya vamos a estar sistemas operativos. Entonces, si esta parte descuidan, no hacen la tarea que les estoy diciendo, no se ponen al día, la siguiente ya vamos a estar en sistemas operativos. También tenemos una semana para sistemas operativos que vamos a ver también las partes nucleares. Si también se descuidan, uy, en 2 semanas es como si tuviéramos ya 2 cursos de ejecutados, o sea, es bien complicadito este curso. Pero también, ya saben, yo no soy, pues, un killer para nada, ¿no? Yo les doy la parte que a ustedes les interesa, lo que ustedes tienen, necesitan saber, y tengo que asegurarme que así está. Ustedes pongan el empeño, por favor. ¿Ok? ¿Quedamos así, chicos? Muy Sí, bien. profesor. Entonces, listo. Ya, entonces voy a pasar la lista rápidamente. Profesor, dejó tarea de la clase pasada, no. ¿Cómo? La clase ¿Cómo? pasada, la clase pasada dejó tarea. No, no, no. La clase pasada todo fue introducción en la que pasamos, hicimos una prueba de entrada, también la prueba de entrada que tengo que calificarlo también. Y bueno, fundamentalmente fue toda la parte de cómo estrategia del curso. Ya tenemos delegado, ya tenemos los grupos también, ¿verdad? Así es, profesor. Listo. Le he mandado su correo, el link para el grupo de WhatsApp y Ya, también la lista con los grupos. excelente, oye, excelente, ¿eh? Magnífico, magnífico. Así nos estamos entendiendo muy bien. Entonces, ahorita voy a pasar la lista. A ver, ya, contestan y pueden retirarse, no hay problema. Alba Cuadros, Juan Luis Alfonso. Presente. Ok. Añanca Roberto. Presente.
Ok. Arone Jefferson. Arone. Presente. Ok. Gracias. Atoche César. Presente. Ok. Berroa Henry. Presente. Berroa. Sí, presente. Ok. Camposano Frank. Presente. Ok. Candela Junior. Presente. Ok. Castillo Corso. Torres, profesor, presente. Ok. Chirinos Víctor. Presente, ingeniero. Ok. Cruz Andrés. Kulki Ángel. Presente, profesor. Ok. Cutipa José. Presente, profesor. Inciso Frey. Inciso. Gamarra Víctor. Presente. Profesor, mi Ok. compañero Enciso Frey El dice chat. que está presente, pero en el chat. En el chat. Ok. Gracias por avisar. Garro William. Presente, profesor. Ok. Gómez Moisés. Presente. Ok. González Gregor. Presente, profesor. Ok. Jara Cristian. Presente, profesor. Ok. Lucero John. Presente. Ok. Mayma Yerson. Mayma Yerson. Ay, nuestro primer lunar, no puede ser. Marín Carlos. Presente, profesor. Ok. Obregón Sergio. Presente. Ok. Ochoa Rubén. Presente, ingeniero. Ok. Pérez Jonathan. Pérez presente, profesor. Ok. Uga Cristian. Presente, profesor. Ok. Riquelme Rolando. Presente, profesor. Ok. Rojas Kevin. Aquí presente, profesor. Ok. Rojas Christopher. Presente, profesor. Ok. Ruiz Jan. Presente, profesor. Ok. Salazar Eduardo. Presente, profesor. Ya. Salomé Ronnie. Presente, profesor. Ok. Valenzuela Jonathan. Presente, profesor. Ok. Valenzuela Osmar. Presente, Osmar. profesor. Ok. Vázquez Heiner. Vázquez Heiner. 2 lunares. Vera Young. Presente, profesor. Ok. Veramendi Kevin. Presente, profesor. Ok, excelente. Sí, pero tenemos una, sí, casi al 98%. Excelente. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, quedamos y no se olviden los encargos, ¿ya? A través, Profesor, ya tenemos el profesor, grupo de WhatsApp, mi ¿verdad? compañero Jainer Edison está presente, está en el chat. Edison. A ver, Es, ¿cuál es su apellido? es casi el último, está, profesor. Ya. El segundo lunar que Vázquez. está diciendo, Ajá. Vázquez. Correcto. Excelente. Entonces, solamente hemos tenido una falta. Muy bien. Ojalá mantengamos ese estándar. Muy bien, entonces, con respecto a cómo van a entregar la tarea, yo voy a generar una carpeta en Google Drive y les voy a compartir el link a través del enlace por WhatsApp, ¿correcto? Está bien, profesor. ¿Hasta Ya, cuándo listo. sería la fecha de entrega? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo sería la fecha de entrega, profesor? La fecha de entrega, a ver, la fecha de entrega, a ver, puede ser para el martes, porque si no se les va a agrupar, porque ya la siguiente ya le voy a dejar para sistemas operativos, está bien. Hasta el martes está bien. ¿Listo? Profesor, ¿puede ser tipo video para que sea más dinámico? También, no hay problema. La forma como ustedes lo presentan lo dejo libre a ustedes. No hay problema. Ya, perfecto. Gracias. Ya es genialidad de ustedes, pues no hay problema. Ya en eso hay confianza. Listo, quedamos, chicos. Suerte. Está bien, profesor. Hasta la próxima clase.